Shalom, bendiciones para todos, que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Bendigo al Eterno por este día maravilloso que nos regaló, un día lluvioso, un día muy fresco. Bendigo al Eterno por todas las vidas de aquellos que en este momento se están conectando, que están viendo este vídeo, que el Eterno les bendiga mucho. Hoy apartamos este momento para compartir un tema de vital importancia y que he visto con mucha preocupación, como lo es los dones del Espíritu versus el fruto del Espíritu. Mira qué interesante esto, ¿no? Los dones del Espíritu versus el fruto del Espíritu. Ahora bien, quiero tomar como base bíblica Reina Valera 1960, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. El versículo 3 también dice: por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bien, hoy quiero que puedas comprender lo que significa la palabra don o los dones. La palabra don proviene del griego charis o charisma, que significa don, significa regalo, significa favor inmerecido, significa dádiva, significa capacidades, significa misión, entre otros. Pero quiero tomar la palabra capacidades para resaltar un punto importante acá. Es que es solamente Dios, por medio de su Santo Espíritu, que le da las capacidades espirituales al hombre. Aquí Pablo está explicando que son capacidades espirituales. Esas capacidades lo que enmarca es la intervención divina. Es que el hombre, para poder volverse a Dios, necesita de esa intervención divina que solo el Espíritu Santo puede dar. Es decir, que esa no te la va a dar ninguna religión, no te la va a dar más nadie en la tierra, solo el Espíritu Santo de Dios. Para eso son los dones, es decir, para inducir y conducir al hombre a la redención eterna. Ok, entonces Pablo también explica la unidad del cuerpo de Cristo, y es aquí donde quiero expresar cosas que de repente para muchos va a sacudir su estructura doctrinal, su estructura pensante. Dijo un amigo mío que le puede dar mucha indigestión cerebral. Pero bueno, lo cierto es que es necesario, porque es de preocupación extrema lo que se está viviendo dentro del grueso de la iglesia. Fíjate que por la falta de orientación, por la falta de enseñanza, por la falta de capacidad ministerial, hoy mucha gente ha desviado esa unidad específica, esa unidad eterna acerca de los dones y el fruto del Espíritu. Hoy muchas personas han dividido o han sectorizado la iglesia motivado a este mismo punto. Porque hoy en día conseguimos muchas personas aún dentro de la iglesia que se sienten mal porque sienten que no tienen esas capacidades. Por ejemplo, te hablo de aquellas personas que dicen: me siento mal, me siento que no encajo en la iglesia porque es que en la iglesia todos hablan en lengua. Y se dice que los que no hablan en lengua es porque no están bien con Dios. Otros han fabricado, por ejemplo, aquel famoso don de danzar en la fiebre pentecostal, las iglesias pentecostales, estas iglesias conservadoras que enfocan toda su mirada o su credo está en danzar, en hablar en lenguas. No estoy en contra de hablar en lenguas, creo fielmente en los dones del Espíritu, pero también sé que a lo largo de toda esta enseñanza bíblica, Dios marca el orden. Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de desorden. Y lo primero que quiero que observes es que se han filtrado esa mala enseñanza, esa mala doctrina. Entonces hoy hay gente que se siente frustrada, no disfruta el servir a Dios porque siente que hay hermanos que lo opacan con sus capacidades. Y es que hoy los dones no lo usan, como dice la Escritura, para provecho, porque dice la Escritura que Dios dio dones, capacidades a los hombres, se les puede dar para provecho. Pero hoy el provecho que se le saca a los dones es netamente egoísta.
Vemos hoy en día que los ministerios se miden o se pesan hoy es por medio de los dones. Entre más dones tengas, eres más usado por Dios. Entre más dones tengas, la ofrenda es mayor. Entre más dones tengas, si hablas bastantes idiomas, porque es que bíblicamente las lenguas son idiomas. Las lenguas no son como esas lenguas inventadas que hoy la gente maneja, los creyentes por ahí que empiezan a decir algunos garabateros allí y piensan que están hablando en lenguas, ¿no? Sino lenguas genuinas. Ahora bien, hoy la gente vive frustrada por eso, pero tienes que entender que los dones son capacidades que Dios le da a los hombres, pero no podemos desviarla o separarla de la otra, que es el fruto del Espíritu. Esto lo conseguimos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 24. Ahí marca el mismo apóstol que escribió Corintios 12, también escribe Gálatas y él explica esto. Habla acerca de las obras de la carne, sí, escúchame, las obras de la carne. Él da un consejo y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Es que escúchame, lo otro que quiero aclararte es que hay personas que hoy se sienten mal porque sienten deseos carnales. Y fíjate que los deseos carnales van a estar siempre en la persona, porque es que somos seres humanos. ¿Sí? Como seres humanos estamos ligados a los deseos carnales. Y los deseos carnales no solamente es fornicación y adulterio. Los deseos carnales tenemos también allí, lo dice la Escritura, como lo que son las iras, las contiendas, los pleitos, los chismes, las mentiras. Esas son obras de la carne, ¿sí? Entonces, que eso siempre van a estar allí. El consejo bíblico es no alimentes esos deseos. Cuando sientas que esos deseos están ahí resaltando, pídele al Señor dominio propio, que ese dominio lo da el Espíritu Santo, ¿ok? Ahora bien, también el versículo 22 dice más el fruto, y aquí es donde yo quiero que tú puedas comprender esta gran verdad que nos enseña. No son los frutos, porque cuando hablo de los frutos los separo, y cuando los separo cometemos el error, como por ejemplo hay personas que dicen, hermano, yo tengo los frutos del Espíritu. Otros dicen, yo tengo el fruto del Espíritu. Pero como la enseñanza doctrinal que hoy tenemos es que se separan. Dicen, no, yo tengo el fruto del Espíritu. Yo tengo amor, pero lo que no tengo es mucha paciencia. Hermano, si a ti te falta la paciencia, entonces no tienes ninguno. Porque no son los frutos, es el fruto del Espíritu. Le decía a mis estudiantes que la mejor manera de poder explicar el fruto del Espíritu es como aquella fruta llamada mandarina. Bueno, aquí en Venezuela se le llama mandarina, no sé en otro lado, en otros países cómo se le llamará. Entonces, la mandarina, pues, tú no vas a la frutería y le vas a decir al que atiende, véndeme un gajito de mandarina, no. La única manera es que por lo menos te lleves la mandarina completa y cuando la abres hay varios gajitos. Algo así es el fruto del Espíritu. Entonces no está la idea vaga de separar los dones del fruto del Espíritu, porque es que los dones y el fruto del Espíritu tienen que ir de la mano. ¿Por qué explico esto? Porque con preocupación hoy veo que mucha gente se enfoca en los dones y olvidamos el fruto. Los dones son importantes, pero más importante aún es el fruto del Espíritu, porque es el fruto del Espíritu que va a marcar quién eres tú. No son los dones. Los dones en una persona, por ejemplo, que Dios lo usa en milagros, lo que me dice es que Dios lo usa en milagros, que Dios hace milagros por medio de esta persona. Que habla en lenguas, pues lo que me dice es que habla en lenguas. De que, bueno, palabras de sabiduría, lo que me dice es que Dios lo usa en palabras de sabiduría. Pero dentro, o escarbamos en la realidad de esa persona, dentro de ese ser, no hay nada, está vacío. ¿Por qué? Porque escasea el fruto del Espíritu. Y lo más importante es el fruto. Y te voy a regalar algo que tal vez te pueda sonar muy fuerte. Y lo voy a leer acá en Mateos capítulo 7. Fíjate qué importante. En el famoso Sermón del Monte, el mensaje de la bienaventuranza. Empieza en el capítulo 5 y ahí el Señor empieza a enseñar la doctrina exacta. La doctrina exacta y el versículo 21
dice lo siguiente, el capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Esto quiere decir lo siguiente. Es por esta la razón que tú ves personas que Dios lo puede usar, pero sigue siendo el mismo vago. Hay personas que supuestamente hablan en lenguas, no son esas lenguas como le explicaba un momento, esos inventos, no, sino lenguas genuinas, porque la misma escritura nos dice que el hablar en lenguas son idiomas, no son garabatos como hoy la gente inventa, ¿sí? Entonces, es por eso que vemos a estas personas que hablan en lenguas y siguen siendo lo mismo. Hermano, es el tiempo de poder despertar. Es el tiempo de poder comprender que el Evangelio es real, que Dios es real, o que el Evangelio debería ser real, pues. ¿Sí? Pero hoy el Evangelio que se vive es un Evangelio totalmente desviado a lo que realmente Dios ha enseñado, lo que la palabra de Dios enseña como tal. Entonces vemos que, hermano, hoy la gente ayuna mucho y parece ser que el ayuno le hace daño porque sigue siendo el mismo carnal de siempre. Hay personas que vigilan, que, hermano, que hacen sacrificios, se congregan todos los días. Y es como que si entre más buscase a Dios, como que le hace daño, porque se ponen peor. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es que no tiene el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es aquella manifestación divina llamada regeneración, donde hay una transformación, donde hay un cambio entre esa persona, que ese cambio lo produce el Espíritu de Dios, donde el que mentía ahora ya no miente, que el que era alcohólico ahora no es alcohólico, que el que era mujeriego ahora no es mujeriego. Esa es la transformación que la hace el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se obtiene el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu se obtiene por medio de la enseñanza correcta de las Escrituras. Hoy en día no se predica eso. Hoy en día las iglesias escasean de enseñanza genuina. Hoy lo que se echan las iglesias cuentos, hoy lo que las iglesias hablan son cosas de dinero, tantas cosas que nos desvían realmente del principio eterno. Hoy se predica solamente dogmas de hombre, pero no se predica la verdadera palabra del Señor. Y fíjate, sigue diciendo el Señor, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Dígame eso. Está hablando de personas que profetizaban. Y hoy, bueno, ese es tema para otro video sobre los profetas. Profetas. Hoy tenemos muchos profetas, pero resulta que son personas que no tienen el fruto. Está hablando, sigue diciendo, en tu nombre no echamos fuera demonios. Mira, hay gente que le encanta esto. Se sienten bien cuando echan fuera demonios. Pero también sigue diciendo, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Ahí está hablando acerca de los milagros. Entonces, ¿qué sucede acá? El último versículo dice, y entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto significa lo siguiente, es que estas personas que está hablando acá tenían los dones del Espíritu, pero estos dones no le garantizaban la salvación. Porque es que lo que garantiza la salvación no son los dones del Espíritu. Lo que garantiza la salvación es el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu va a dar a demostrar quién eres tú. El versículo 20 de este mismo capítulo 7 dice, así que por su fruto los conoceréis. Es decir, tú no vas a conocer a alguien porque tenga muchos dones. Tú vas a conocer a alguien que es de Dios cuando el fruto del Espíritu abunde en esa persona, cuando el fruto del Espíritu se muestre en aquellas personas. Entonces, hoy parece ser que hay una división entre los dones y el fruto. Entonces, hay una división dentro de las iglesias. Las iglesias hoy están sectorizadas. Está el grupo que está pendiente de los dones, pero está el grupo que se preocupa por el fruto. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles están bien? ¿El grupo que onda en los dones o el grupo que se enfoca en el fruto? Hermano, juntos. El que habla en lengua tiene que tener el fruto. El que profetiza tiene que tener el fruto.
No existe la idea de que no, yo tengo dones, pero no tengo el fruto. Hermano, el fruto es lo que te va a demostrar que eres verdaderamente evangélico, que eres cristiano, es el fruto, no son los dones. Porque los dones son irrevocables. ¿Cuánta gente hoy no son evangélicas y siguen hablando en lenguas? Porque los dones son irrevocables. Pero el fruto del Espíritu es lo que muestra quién eres. Entonces, hoy quiero darte esta palabra. Que esto pueda ayudarte y que puedas experimentar el verdadero evangelio, el que debería ser el evangelio. Que tú puedas disfrutar a Dios. Que tú puedas disfrutar servir a Dios. Que de repente hoy no tienes el don de hablar en lengua, pero preocúpate en el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es el que te dará en su tiempo, como Él quiere y cuando Él quiera, el don. El don del Espíritu no se recibe porque venga un predicador y te ponga la mano y te diga, recibe y el don de lenguas allí. No, es el Espíritu Santo que lo da como Él quiere. Y los dones espirituales son circunstanciales, es decir, cuando se manifiestan cuando el Espíritu Santo lo desee. Entonces, espero que esta palabra pueda servirte. Déjame tus comentarios, dale like, suscríbete al canal. Si tienes algún tema específico, pues déjalo en los comentarios y con gusto estaremos desarrollando ese tema para bendición de tu vida y para bendición de otros. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Que la paz del Eterno esté con ustedes. Bye bye.